La mujer virtuosa del Proverbios 31. Hoy exploraremos el concepto de la mujer virtuosa, un tema presente en Proverbios 31 y que invita a la reflexión sobre las cualidades y el valor de la mujer, ofreciendo un modelo de vida y conducta para todas las mujeres. Esta mujer se caracteriza por su habilidad, sabiduría, dedicación a su familia y su trabajo, su carácter amable y su fe. El concepto de la mujer virtuosa no se limita a un rol específico, sino que es un modelo de vida que puede ser seguido por cualquier mujer, independientemente de su estado civil o posición social. La mujer virtuosa es consciente de su propio valor, no necesita la aprobación de los demás para ser feliz y exitosa. La mujer virtuosa confía en Dios, buscando siempre su guía y su dirección. Práctica de las virtudes. Cultivar la paciencia, la bondad, la humildad, la honestidad, la lealtad, la empatía, y otras virtudes que nos ayuden a ser mejores personas. Buscar oportunidades para servir a las demás personas, ayudar a quienes lo necesitan y hacer el bien a nuestra comunidad. En resumen, la mujer virtuosa no es un ideal inalcanzable, sino un modelo de vida que podemos seguir para cultivar nuestras virtudes y alcanzar nuestro máximo potencial. Al igual que la mujer de Proverbios 31, podemos ser mujeres de valor, sabiduría y dedicación, actuando sabiamente, dejando una huella positiva en nuestra generación. La mujer virtuosa del libro de los Proverbios capítulo 31. En Proverbios 31, la mujer virtuosa es usada por Dios en grandes maneras por la confianza que ella deposita en Él. Podemos aprender que si confiamos en Dios, Él puede usarnos de maneras extraordinarias. Proverbios 31, 29 a 31. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. Estas son las características de la mujer virtuosa. Característica número 1. La mujer virtuosa no es perezosa. Ella trabaja laboriosamente con sus manos, que es lo que refleja su actitud. Tenemos que estar dispuestas a disponer del tiempo necesario para hacer lo mejor para nuestras familias. Característica número 2. La mujer virtuosa es responsable. Ella no es solamente una mujer que se queda en casa. La mujer virtuosa también es una mujer de negocios. Vivir obedeciendo a Dios y no al mundo les da a las mujeres mucha más libertad y responsabilidad. Nosotras, las mujeres, debemos ser empleadores responsables del cuidado de los que trabajan para nosotras. Característica número 3. La mujer virtuosa es una mujer fuerte y segura. En este pasaje, la mujer virtuosa tiene la capacidad para planificar y actuar en respecto a la vejez y al futuro. Además de eso, ella es una comunicadora muy hábil. Cuando las familias tienen necesidad, solo esa mujer puede satisfacerlas porque ella es una mujer fuerte en el Señor. Característica número 4. La mujer virtuosa es una mujer de gran sensibilidad. La mujer virtuosa demuestra un carácter muy sensible. Ella comprende las necesidades de otra gente. Para ser una mujer fuerte y virtuosa, nosotras, las mujeres, necesitamos tener la capacidad de rápidamente entender lo que otra gente necesita. Hay una gran dosis de fuerza y sabiduría en ser sensible. Característica número 5. La mujer virtuosa respeta al Señor. El verdadero valor y belleza se destacan por respeto hacia el Señor. Todas nosotras necesitamos un sentido de valor y belleza. No importa cuánto intentes mejorar tu belleza exterior, la belleza verdadera viene desde adentro hacia afuera. Queridos hermanos y amigos, les agradecemos por tomar el tiempo para ver y escuchar nuestro contenido. Declaramos y decretamos que en el nombre de Jesús, que la bendición de Dios, su poder y sabiduría sean derramados sobre todos ustedes. Que Dios les guíe y proteja en todo momento. Y por favor recuérdense que Dios es la fuente de todo poder y fortaleza. Y la sabiduría de Dios es un regalo invaluable que nos ayuda a tomar decisiones correctas y vivir una vida plena. Que Dios les bendiga en todo tiempo y todo momento. Que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas, llenándolas de su poder y sabiduría. Que Dios los proteja de todo mal y peligro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bendiciones. Esperemos que nuestro contenido les sea de mucha edificación para su alma y espíritu.
Y antes de despedirnos, les dejamos un pasaje de reflexión. En el libro de los Proverbios 1 versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí les dejamos los productos de nuestro ministerio. Si les interesa apoyar a la obra de Dios, puedes apoyarnos comprando nuestros artículos en nuestro sitio web mhopehealingfontaine.com o contáctenos a nuestro WhatsApp 656-200-2826. Nuestro equipo estará dispuesto a atenderlos. Y también para los que no han suscrito, por favor, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Gracias y bendiciones. Hasta la próxima. Shalom, shalom mi gente, bendiciones. Cielo abierto sobre ustedes. Iniciamos nuestro próximo capítulo sobre mujeres de la Biblia que se dejaron usar por Dios y mujeres necias que se dejaron usar por el enemigo. Empecemos con Eva, la primera mujer creada por nuestro Dios. Eva, junto con Adán, dio origen a toda la humanidad. Ella está catalogada como la compañera de Adán y la madre de todos los seres vivos. Eva fue creada por Dios a partir de una costilla de Adán. La mujer es descrita por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, donde dice que Dios creó a ambos, hombre y mujer, no hombre con hombre, ni mujer con mujer, sino hombre y mujer, varón y hembra, los creó Dios. Eva fue única en diversas maneras. No hubo otra mujer a quien imitar ni de quien copiar. Eva es un ejemplo de dependencia en Dios. Confiaba en Dios para ser enseñada cómo vivir, amar y afrontar y resolver situaciones sin un modelo humano. En primer lugar, la mujer era totalmente humana. A veces nosotras, las mujeres, se nos olvida eso, pretendemos ser supermujeres y desesperadamente intentamos afrontar todo lo que otros esperan de nosotras, cuando lo que necesitamos comprender es aceptarnos a nosotras mismas del modo que Dios nos hizo y tratar solo de agradarle a Él. En segundo lugar, la mujer fue creada superior al mundo animal. Algunas mujeres se consideran inferiores, infrahumanas. Dios no crea a la mujer de ese modo. Hay mujeres que esperan ser tratadas como perros, gallinas, o ser compradas y vendidas como ganado, porque no tienen concepto de su verdadero valor ante Dios. Todo lo que las mujeres necesitan es comprender para qué y cómo creó Dios a la mujer. Dios creó a la mujer para ser su equivalente, su ayuda idónea, ya que ha sido hecha del hombre mismo. Eva también era diferente en que nunca fue niña, ni hija, ni tampoco adolescente. Nunca le podía decir a sus hijos, cuando yo era niña, como fue la primera madre del mundo. La Biblia no nos dice cuántos hijos e hijas tuvieron Adán y Eva, pero si Eva vivió tanto como Adán, 930 años, la primera familia debe haber tenido muchísimos hijos. Eva fue la primera y única mujer que comenzó su vida sin pecado, y fue el resultado directo de la obra de Dios. Era creada siendo santa y pura, sin pecado. Pero ella también era la primera mujer en cometer un pecado. Tenía entorno perfecto, mas no la libró de los ataques infernales. No es bueno pasarnos el tiempo deseando mejores circunstancias. Nos equivocamos cuando dejamos que nuestra independencia absurda nos lleve a desobedecer a Dios, como Eva.
Cuando cedemos a la tentación, está afectando nuestra relación con Dios y también afecta a nuestros seres queridos. Un ejemplo es la relación de Adán y Eva y su familia más tarde. Toda la humanidad desciende de la primera familia y nace con naturaleza pecadora. Eva también fue la primera diseñadora de ropas. Cuando ella pecó, hizo delantales de hojas de higuera. Antes de que el pecado entrara al mundo, Adán y Eva anduvieron desnudos y no se avergonzaron. Pero cuando sus ojos se abrieron, ellos hicieron delantales para cubrir su vergüenza. Pero Dios los rechazó porque intentaron esconder su pecado. En lugar de las hojas de higuera, Dios les hizo túnicas de pieles de un sacrificio animal. La ropa nos recuerda del pecado y sus consecuencias. Como podemos ver, no podemos mentir a Dios ni tratar de escondernos de Él, porque Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. La Biblia nos relata la historia de los dos primeros hijos de Eva, Caín y Abel. Caín era agricultor y Abel pastor de ovejas. La Biblia nos explica que cada uno de ellos ofrecieron sacrificios a Dios. Y Dios rechazó el sacrificio de Caín, que consistió en el fruto de la tierra. Recuerde que el primer intento de Eva también de hacer ropas fue rechazado por Dios. La gran diferencia entre ellos dos es que Eva aceptó lo que Dios le había dicho y se vistió con la ropa de pieles de animal que Dios hizo. Caín, por su parte, mató a su hermano por su ira contra Dios. Eva fue la primera mujer en pecar y ella pudo ver las consecuencias parada frente a la tumba de Abel, su hijo. Pero ella también fue la primera mujer en escuchar la profecía de Dios sobre la muerte de su propio hijo en la cruz del Calvario. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice así: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A través del hombre, el mundo tan bello que Dios creó se manchó con la fealdad del pecado, pero a través de una mujer, el Hijo de Dios vino al mundo. Cuando Jesús estaba en la cruz y gritó: «Consumado es», conquistó todo poder y fuerza satánica que Adán y Eva introdujeron al mundo a través del pecado, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice el libro de Colosenses capítulo 4, versículos 14 a 15. Jesucristo ya nos dio poder en la cruz del Calvario. Satanás no tiene ningún poder ni autoridad sobre ti. No seas instrumento del reino infernal, sino instrumento del reino de Dios. Satanás no tiene nada para ofrecerte. Él es un mentiroso, padre de la mentira desde el principio de la creación. Es un engañador, un ladrón que nada más viene a matar, a robar y a destruir. Lo que el enemigo quiere es robar tu alma, destruir tu esencia en Cristo. Satanás te odia porque eres la creación de Dios. Huye del enemigo, no seas víctima del enemigo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No vendas tu alma por las cosas de este mundo, porque el cielo y la tierra pasarán. Solo la palabra de Dios permanecerá para siempre. El enemigo no tiene nada, nunca tuvo nada, él no crea nada. Solo desea todo lo que Dios ha creado con tanto amor y con tanta dedicación. Satanás siempre ha sido un envidioso, por eso que fue despojado del reino de los cielos como un rayo, porque pensó que podría ser igual a Dios. No dejes que el enemigo te siga engañando con sus artimañas. Él sabe que Dios está a la puerta y Él quiere que tú vayas con Él en el lugar que fue preparado para Él, que es el infierno, un lugar de tormento, donde el fuego no se apaga y gusanos que nunca muere. Dios no creó ese lugar para ti, tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Dice Juan capítulo 3, versículo 16, Dios te ofrece salvación, también la vida eterna, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino por Él. Jesús es la única vía para alcanzar a Dios, la fuente de toda verdad y la única fuente de vida eterna. Satanás no te puede salvar, pues no puede salvarse a sí mismo. La hechicería no te puede salvar. La brujería tampoco puede brindarte la salvación. La religiosidad no puede proveer la salvación. Estar en una secta inmunda solo va a llevarte a la perdición. En el nombre de Jesús, reprendemos al espíritu de religiosidad. Dios no es religión, sino relación. Ven a Jesús. Los días son peligrosos. La Biblia relata la destrucción de reyes y naciones debido a malas prácticas. Un ejemplo de eso fue el rey Manasés. Como nos explica Segunda de Crónicas 33:6, él pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinnom, observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores, cometía idolatría y derramó sangre inocente. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor, hasta encender su ira. Y Dios tuvo que castigarlo, permitiendo que los asirios lo capturaran y llevaran cautivo a Manasés a Babilonia, donde finalmente se arrepintió. Entonces Dios permitió que regresara a Jerusalén para gobernar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por favor, hazle caso al llamado de Dios. No endurezcan su corazón. No sean como Manasés en su tiempo necio, que tuvo que ser llevado al cautiverio por mucho tiempo, encadenado, con un gancho en la nariz, como si fuera una bestia. Fue humillado por los asirios, hasta que finalmente entendió que a Dios no le agradan las perversidades y él oró al Dios de sus antepasados, o sea, al Dios único y verdadero. Claro está, y entonces Dios lo perdonó. Y también entendió que el enemigo no puede salvar a nadie, ni impedir que la cólera de Dios caiga sobre los que practican la inmundicia, porque Él es el padre del mal y no del bien. Satanás nunca va a evitar que algo malo caiga sobre alguien, porque sencillamente es malo. Practicar lo bueno no es su esencia, porque Él no conoce el bien, y todos aquellos que hacen lo malo, tal como matar, robar, bregar con lo ocultismo, practicando la hechicería, la brujería, la santería, los conjuros, la fornicación y el adulterio, la mentira, la hipocresía, la ingratitud, el egoísmo, la lascivia, la envidia, y todos aquellos que cometen toda clase de injusticia. A los pobres, los huérfanos, las viudas, los necesitados, los débiles de corazón y humilde de espíritu, los inocentes, los extranjeros. Arrepiéntense antes de que sea demasiado tarde. No podemos olvidarnos de lo que dice el libro de 1 de Corintios 6, versículos 9 a 10. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por favor, arrepiéntense de sus pecados, porque la venida de Cristo Jesús está cerca. Escápate de la bestia, el anticristo y de su marca terrible, que Cristo te está esperando. Todavía la puerta de salvación está abierta. Venga a Cristo Jesús antes de que sea demasiado tarde. Dice el libro de Apocalipsis 3, versículo 20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo te invita a un evento profético y celestial descrito en el libro de Apocalipsis, que es las bodas del Cordero, donde la iglesia de Cristo, su novia, que somos nosotros claramente, somos convocados a una celebración de comunión plena con Él al final de los tiempos,
donde nosotros, por la gracia de Jesucristo, no tendremos que verle la cara maligna de la bestia. La invitación está hecha. Por favor, no te la puedes perder, que allí estaremos juntos y felices con nuestro Señor Jesús por la eternidad. Segundo tema de mujeres sabias en la Biblia que se dejaron usar por Dios y las necias que se dejaron usar por el enemigo. Nuestra segunda mujer fue Sara. En esta lección estudiaremos la vida de Sara, la esposa de Abraham. Sara ocupa un lugar importante en la historia por ser la madre de las naciones. La vida de Sara claramente demuestra cuán santo, justo y lleno es el amor de Dios. Dios no será burlado, pero Él tiene misericordia verdadera. Él escucha las oraciones de los hijos suyos y conoce todos sus deseos. Cuando Sara aparece en la Biblia por primera vez,
Su nombre era Sarai, pero cuando Dios apareció a Abraham, su esposo, por primera vez, cambió su nombre a Abraham y a Sarai le puso el nombre de Sara, que significa princesa en Abraham. Obtuvo su nombre cuando Dios le dijo, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17, versículo 5. Al cambiarle los nombres a Abraham y a Sara, Dios les dio un sello de su promesa. Sara era de Ur, de los caldeos, en Babilonia. Ella era hija de Taré, el padre de Abraham. Abraham y Sara eran medio hermanos. Entonces, su matrimonio era aceptable porque, aunque tenían el mismo padre, ellos tenían madres diferentes. En ese entonces, la situación de esos pueblos era endogamia. Su grupo social era cerrado o limitado, lo cual resultaba en consanguinidad. Pero, gracias a Dios, ahora la situación es diferente. Y en el libro de Levítico 18, específicamente los versículos 6 al 30, habla sobre no casarse con parientes cercanos. Prohíbe las relaciones con personas como la madre, la hija, la hermana, el padre y otros familiares cercanos, estableciendo una ley contra el incesto para los hijos de Israel. Sara era única porque ella y Abraham fueron los padres de los judíos. Pero ellos venían de una cultura de idolatría, y su padre adoraba a dioses ajenos. Dice Josué 24, versículo 2. En ese tiempo no había diferencias entre judíos y gentiles, porque la nación de los judíos aún no existía. Abraham era el primer hombre en ser reconocido como hebreo, según Génesis 14, versículo 13. Esto sucedió después de que Dios prometió hacer de sus descendientes una gran nación. Sara es una de las mujeres más importantes de la historia mundial, y eso fue por su fe. Hebreos 11, versículo 11. Podemos ver en estos capítulos que si nosotros nos dejamos usar por Dios y ponemos nuestra fe en Él y obedecer su voz y sus ordenanzas, Dios nos llevará lejos, y sus bendiciones y su favor estarán sobre nosotros sin límites. Su gracia y su poder se manifestarán sobre nosotros de una manera muy especial. Sara y Abraham vivían en Ur cuando un día Dios dijo a Abraham que se tenían que mudar. Pero esta mudanza debía ser un acto de fe. Dios no dijo a dónde se mudarían. Él solamente dijo que irían a una tierra que Él les mostraría. Estaban Abraham y Sara juntos obedeciendo a Dios en el proceso. En la Biblia no leemos que se quejaron o preguntaron por qué, abandonando su país, no les separó. A donde quiera que fuese Abraham, su prosperidad aumentó y se transformó en un hombre muy rico. Pero ni las riquezas ni su posición dividieron el compromiso de Abraham y Sara. Hubo una gran escasez de alimentos cuando Abraham y Sara atravesaban la región sureña de la tierra que Dios les dio. Entonces ellos decidieron ir a Egipto. Como Sara era una mujer muy hermosa, Abraham temía decir que era su esposa, pues no quería que lo mataran para llevársela a su harén. Abraham le dijo al rey que Sara era su hermana. El rey se llevó a Sara para su casa con la intención de acostarse con ella, pero Dios le dijo que no la tocara porque era la mujer de otro hombre. Siendo que Abraham era un hombre muy rico, a Sara no le faltaba nada, excepto una cosa: no tenía hijos, y eso le preocupó mucho. Dios les prometió darles un hijo y convertirles en una gran nación, pero los días se convirtieron en meses y los meses en años. Abraham y Sara ya se hicieron viejos y se pensaba que era físicamente imposible para ellos tener hijos. 10 años después de que Dios les prometió un hijo, Sara desesperadamente ideó otro plan.
Su plan era entregarle a Abraham a su criada Agar para que le diera un hijo. Sara razonó consigo misma de que esta era la forma de que la promesa de Dios se cumpliera, pero el deseo de Sara de que Abraham tuviera un hijo con Agar su sierva no era el plan de Dios. Dios dijo que les daría un hijo por medio de Sara, no por una criada. En el momento apropiado la promesa de Dios se cumplió y Abraham llamó su nombre Isaac. Cuando Isaac nació, la raza judía comenzó. La Biblia nos dice que Abraham celebró una gran fiesta por el nacimiento de Isaac. En la fiesta, Ismael, hijo de Abraham y Agar, se burló de Isaac y entonces Sara le pidió a Abraham que echara a Agar e Ismael de la casa. Abraham sintió pena, pero en Génesis 21, versículos 12 a 13, Dios dijo: «No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente». La Biblia dice que Sara murió a los 127 años. Ella fue la única mujer cuya edad se encuentra en la Biblia. Abraham vivió 38 años más que Sara. En Génesis 15, versículo 15, Dios le promete a Abraham una buena vejez. Abraham y Sara vivieron muchos años siendo nómadas. Cuando Sara murió, Abraham compró un pedazo de tierra para enterrarla. Compró una cueva en Macpela y allí Sara fue enterrada. En la Biblia, en Génesis capítulo 25, cuando Abraham murió a los 175 años, sus hijos lo enterraron en la misma cueva junto a Sara. Aún en la muerte, ellos estaban juntos nuevamente después de una vida larga y llena de acontecimientos. En la Biblia, las historias de Abraham y Sara ofrecen valiosas lecciones sobre la fe, obediencia, paciencia y la fidelidad de Dios. Abraham y Sara demostraron fe en las promesas de Dios, aunque éstas parecían imposibles de cumplir, especialmente con respecto a tener un hijo en su vejez. Su historia también destaca la importancia de la obediencia a Dios, incluso cuando no se comprende el camino, y la paciencia en la espera de sus promesas, lecciones clave. Fe inquebrantable. Abraham y Sara confiaron en las promesas de Dios, a pesar de su edad avanzada y la esterilidad de Sara. Obediencia a Dios. Abraham obedeció a Dios aun cuando se le pidió algo difícil, como dejar su tierra y su parentela. Paciencia y perseverancia. Esperaron muchos años para el cumplimiento de la promesa de tener un hijo, mostrando paciencia y perseverancia en su fe. A veces cuando Dios nos da una promesa, eso no quiere decir que se vaya a cumplir de una vez. A veces se cumple en meses, a veces hasta en semanas y a veces en años, porque muchas veces Dios quiere poner nuestra fe, nuestra paciencia y nuestra perseverancia a prueba, porque Dios no actúa deprisa. Es por eso que lo que Él da, lo da para siempre y con garantía. Confianza en el plan de Dios. A pesar de los obstáculos y las dudas, Abraham y Sara confiaron en que los planes de Dios son perfectos y Él tiene un tiempo para todas las cosas. El poder de la oración. La historia de Sara, quien se rió de la promesa de tener un hijo, nos recuerda que nada es demasiado grande para Dios o demasiado difícil obstáculos que puede impedir que sus promesas se cumplen. No hay puerta que no pueda abrir la oración, no hay cadenas que no pueda romper, ni demonios que pueda resistir ante la oración ferviente y poderosa. Dice 2 de Corintios 10, versículos 4 a 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La importancia de la familia. La historia de Abraham y Sara también resalta la importancia de la familia y la fe, ya que a través de ellos Dios bendeciría a todas las familias de la tierra. Aprendiendo
de los errores. La historia de Agar y la relación con Ismael nos enseña sobre las consecuencias de tomar decisiones basadas en la impaciencia y la falta de confianza en Dios. En el caso de Agar, ella no tuvo elección, era solamente una sierva que tuvo que cumplir el deseo de Sara de darle un hijo a Abraham porque se desesperó ella y quiso acelerar la promesa de Dios hacia ellos. Agar solo fue una víctima de la circunstancia, víctima de estar en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, en el momento equivocado. Ella no pudo rebelar en contra de su señora, porque en ese tiempo desobedecer a un amo o ama se podría desencadenar hasta la muerte. Por eso, mis queridos hermanos, pensémonos antes de hacer cualquier cosa, porque cada acción trae una reacción, sea buena o mala. Si la acción es buena, buena reacción tendremos. Si la acción es mala, pues mala reacción tendremos. Lo que no es bueno para ti, no puede ser bueno para otra persona. La Biblia nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. La Biblia dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Levítico 19, versículo 18. Dice así, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué matar a tu prójimo? ¿Por qué lastimar? ¿Por qué calumniar? ¿Por qué hacerle mal a otra persona? ¿Por qué comer a la gente viva a sus espaldas con la lengua? Si todo lo que hacemos, bien o mal, se nos regresa. Hacerle maldad a otra persona no quiere decir que el carácter de nosotros sea fuerte. Eso refleja lo débil que tenemos, el carácter y la falta de autoestima que tenemos. Leemos Romanos 1, versículo 18 y en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tú, hombre que me está escuchando, si has dejado el uso natural porque el enemigo te engañó haciéndote creer lo contrario, hoy esta palabra es para ti. Sácate de la inmundicia. Arrepiéntete
antes de que tus pies se hunden más al fondo. Tú, mujer que me está escuchando, arrepiéntete, por favor. Renuncia a la inmundicia. Deja de practicar lo malo. Apártate de la injusticia, la fornicación, el adulterio, la avaricia, las perversidades. Huye de la maldad. Deja de llenarte de la envidia. Apártate de los homicidios, de la contienda. Desecha todo engaños y malignidades. Deja la calumnia, tú que me estás escuchando. Vuélvese a Dios. Arrepiéntete de tus pecados, que si hoy estás escuchando este mensaje, no es por casualidad, pero para que tu vida cambie, es porque el Espíritu Santo hoy te está llevando hacia el mensaje correcto, en el canal específico. ¡Bendito sea el Señor! Tú que dices ser cristiano y estás viviendo una doble vida, metiéndote los pies, las manos, la boca, todo el cuerpo en la inmundicia, por favor, sal de ahí, que Cristo está cerca. Por favor, Señor Jesús, ábrele la mente a ese pueblo para que entienda que no pueden jugarse al Evangelio, que no hay tiempo más que perder. Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. Hermanos que me están escuchando, tú, creyente, tú que no conoce de Dios, devuelve de tu camino perverso. La venida de Cristo está cerca. Este mensaje no es para condenarte, tampoco para juzgarte, sino para que tú puedas ser salvo. Jesús te ama tanto, es por eso que hoy te está trayendo este mensaje de salvación. Si en algún momento has matado a alguien espiritualmente, físicamente, mentalmente, sea a través de calumnia o a través de otras armas físicas o sobrenaturales, por favor, arrepiéntete, porque todavía hay salvación para ti. Es mejor arrepentirte ahora que sufrir una muerte segunda en el infierno, donde el enemigo va a estar atormentándote por la eternidad. Por favor, venga al Señor Jesús, que Él te está esperando con los brazos abiertos. Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz, para que no pasáramos por esto. Él te promete salvación, restauración y vida eterna. Tú no eres esclavo de Satanás, ni de sus demonios, ni de sus secuaces, ni de sus compinches. Que el Señor los reprenda. Cristo te dio poder. De ti depende si quieres apoderarte de todos los beneficios que Dios te entregó o vivir en las maldiciones propiciadas por Satanás, por causa del pecado y de la inmundicia. Hoy oro por ti en el nombre de Jesús, que el Señor Jesús toca tu corazón para que el Espíritu Santo te convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que sus palabras no regrese atrás vacías sin germinar en cada vida que visite este canal de acuerdo a su necesidad. Y que las palabras de Dios, que son vida y espíritu, puedan transformar, limpiar y direccionar tu vida en el nombre de Jesús, y que tu oído sea presto a este mensaje, tu corazón sensible y tu mente abierta al sonido de la voz del Señor Jesús a través de este contenido, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vivir para Dios es ganancia, pero vivir sin Dios es perdición para tu alma. Te dejo con Filipenses 1, versículo 21. Por favor, atienda al llamado de Dios hoy para tu vida. Shalom. Ahora vamos a hablar de la mujer de Lot. Recuerde que estamos hablando de las mujeres en la Biblia que se dejaron usar por Dios y también las necias que se dejaron usar por el enemigo.
A esta mujer se menciona solo 2 veces en toda la Biblia. Ni siquiera su nombre sabemos. Simplemente se refiere como la mujer de Lot. Mas, sin embargo, ella es recordada a través de su historia como una advertencia a todas las mujeres. Lot era sobrino de Abraham. Abraham era un hombre muy rico que compartió sus riquezas con su sobrino. Él también vivió con rectitud ante Dios. Los rebaños de ambos crecieron y se multiplicaron y hubo disputas entre sus pastores. Así que Abraham trató el problema con Lot. No dizque que Lot mató a Abraham o Abraham mató a Lot por bienes materiales, porque los bienes materiales no restituyen la vida de nadie. Ellos sabían que cuando alguien muere, no lleva nada con ellos a su tumba. La vida de un ser humano vale 100,000 veces que los bienes materiales. Los bienes materiales no salvan, y nadie puede entrar en el reino de los cielos con sus bienes ni tampoco comprarlo. Génesis 13, versículos 8 a 9. Dice así: Entonces Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los suyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. La Biblia nos dice que Lot miró a su alrededor y escogió la tierra que le pareció mejor para sus rebaños. La supuesta tierra era cerca de una ciudad muy perversa llamada Sodoma. Impulsado por su egoísmo, Lot se mudó a la ciudad de Sodoma. El pueblo de Sodoma era muy malvados y cometieron pecados muy graves contra el Señor. Lot no solo mudó cerca de Sodoma, sino que en poco tiempo se convirtió en ciudadano sodomita. La Biblia nos dice que era muy honrado y respetado por la comunidad porque sentaba a la puerta de la ciudad, y la puerta era un lugar destacado. En la Biblia no hay nada en específico sobre los antecedentes de la mujer de Lot, pero parecía que ella disfrutaba de la riqueza de Lot y su posición social en Sodoma, y se apegó a los bienes materiales. En la Biblia también 2 ángeles con la apariencia de hombres comunes visitaron a Lot. Lot les llevó a su casa y les preparó comida. Los sodomitas eran tan malos que querían que se les entregaran a los 2 hombres para cometer su inmundicia. En lugar de los hombres, Lot entregó a sus 2 hijas para saciar su deseo carnal. La Biblia nos relata lo siguiente: Cuando los hombres de la ciudad estaban a punto de derribar la puerta, los ángeles los cegó en un instante. Los hombres estaban totalmente confundidos. No pudieron alcanzar la puerta y la familia de Lot se salvaron. Génesis capítulo 19 versículos 12 a 16 dice así: Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. En la Biblia, Jesús dijo que debemos acordarnos de la mujer de Lot. Debemos recordar el aspecto de las consecuencias de la desobediencia. Génesis 19, versículo 17. 24 a 26 explica esto. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él,
y se volvió estatua de sal. La mujer de Lot ya salió de la ciudad con su esposo y sus hijas, pero lo que dejó atrás le atraía tanto que no le hizo caso a la advertencia de Dios y miró atrás. Vimos aquí que ella no bregaba con lo ocultismo, tal cual como Jezabel, pero ella desobedeció a Dios, lamentando haber dejado la buena vida atrás. Su deseo egoísta y su incredulidad le habían robado la razón y pagó su desobediencia con su propia vida. Y también podemos ver que ella tenía un amor desbordado por las riquezas, hasta llegarse a perder la vida. Desobedeció a Dios y miró atrás. Y asimismo en la actualidad, mucha gente tiene un amor desenfrenado por el dinero. Traicionan, matan, mienten, roban, estafan por el dinero que ni siquiera puede salvarles la vida. Mujeres que me escuchan, por favor no sean como la mujer de Lot, que eligió la muerte en vez de obedecer a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice Mateo 6, versículo 33. Seguimos con nuestra historia de mujeres en la Biblia que se dejaron usar por Dios y las necias que se dejaron usar por el enemigo. Empecemos con Rebeca, mujer manipuladora. El matrimonio de Rebeca con Isaac podría describirse como hecho del cielo. Su historia se encuentra en Génesis 24. A pesar del hermoso comienzo de esta pareja, su relación y su vida en el hogar se desmoronó. Rebeca nunca aprendió a administrar exitosamente su hogar. La vida de Rebeca nos puede servir de ejemplo para no cometer los mismos errores que ella cometió. Ella tuvo muchos problemas en su vida que debemos de tratar de evitar. La primera parte de la historia cuenta cómo Rebeca conoció a Isaac, el hijo que Dios le había prometido a Abraham y a Sara. Abraham envió a su siervo más confiable a buscar una esposa para su hijo Isaac. Cuando este criado encontró a los familiares de Abraham, les explicó el propósito de su regreso. El criado explica cómo conoció a Rebeca y llegó a la casa del hermano de Abraham. En Génesis 24, en los versículos 42 a 47, llegué pues hoy a la fuente y dije, explica el criado, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí que yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente, y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, ve, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté, y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz a Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. En inmediato el criado se dio cuenta que la mano de Dios le guió hacia Rebeca. Él se postró y adoró a Dios. La familia de Rebeca también reconocieron la mano de Dios y dijeron al criado que se podía llevar a Rebeca si ella estaba dispuesta. En Génesis 24, versículo 58 encontramos la respuesta clara de Rebeca. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Rebeca juntó lo que le pertenecía y sus sirvientes, y ellos partieron con el criado
a un lugar que ellos ni siquiera conocieron para casarse con un hombre desconocido. Al responder sí, iré, Rebeca expresó su deseo de obedecer a Dios. Génesis 24, versículos 63 a 67, describe lo que sucedió cuando Isaac y Rebeca se conocieron. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces Rebeca e Isaac se enamoraron y se casaron y disfrutaron de la bendición de Dios en sus vidas. Pero algo andaba mal, porque después de 20 años de casados, aún no tenían un hijo. Isaac oró a Dios, pidiendo un hijo, y Dios contestó su oración, dándole mellizos varones. Aún antes que los mellizos nacieran, Rebeca sentía una lucha en su interior. Le pidió a Dios sobre la cuestión. Entonces Dios le explicó que ella esperaba mellizos. Génesis 25, versículo 23 habla de la profecía. Dios le dio a Rebeca acerca de los mellizos, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. La Biblia nos da más información de los mellizos en Génesis capítulo 25, versículos 27 y 28. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Mientras crecían, continuaban peleando entre sí. Un día, Esaú volvió a casa del campo y tenía mucha hambre. Como en ese momento tenía tanta hambre, terminó Esaú vendiéndole a su hermano menor su derecho de herencia como hijo primogénito por solo un plato de sopa. Cuando Esaú vendió su derecho como hijo primogénito, esto le dio a Jacob una porción más grande de la herencia, así como también una mayor bendición espiritual. Como Isaac ya era viejo y había perdido la vista, un día decidió que la hora llegó para bendecir a su hijo mayor, que era Esaú, pero Rebeca quería que Jacob recibiera la bendición y no Esaú. Rebeca convenció a Jacob para que engañara a Isaac y le ayudó a hacerlo. Así fue como Jacob recibió la bendición final que Isaac pretendía dar a Esaú. Cuando Esaú se enteró de lo ocurrido, él estaba muy furioso y hasta quería matar a su hermano. Para salvar su vida, Rebeca mandó a Jacob a la casa de su tío Labán y duró más de 20 años allá. Cuando Jacob regresó, Rebeca ya estaba muerta. Debido a su engaño, Rebeca nunca más pudo ver la cara de su hijo amado. Como podemos ver, el engaño nunca trae buenos resultados. De por sí solo el nombre de Jacob significa suplantador, el que toma del talón. Este acto de agarrar el talón se interpreta como un intento de suplantar o tomar el lugar de su hermano. Entonces viene la madre a hacer realidad el significado del nombre de Jacob, haciendo que él engañara a Isaac y a Esaú, tomando la bendición que le pertenecía a su hermano Esaú. Pero lo más importante de esta historia es que Dios no lo juzgó por la carga que él llevaba de ser todo aquello que significaba su nombre. A Dios se le interesaba mejor cambiarle o quitarle la carga, y Dios entonces tuvo un encuentro con él, haciendo que él luchara hasta obtener la victoria sobre sus propios defectos. Fue una confrontación real, tanto literal como espiritual. Fue tan real que se quedó con el muslo dislocado. Cuando Dios vio que él había obtenido la victoria sobre todo aquello que significaba su nombre, Dios le preguntó, ¿cómo te llamas? Y Jacob respondió,
me llamo Jacob, no era porque Dios no sabía su nombre, sino porque Dios quería que él mismo testificara con su propia boca lo que él era. Entonces Dios dijo: tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Generalmente, muchos de nosotros también, en un momento decisivo de nuestra vida, hemos tenido que lidiar con diferentes problemas, y nuestro albedrío tuvo que ser puesto a prueba. A través de esta lucha, Jacob demostró lo que era más importante para él. Se evidenció de que quería cambiar y que estaba dispuesto a dejar que Dios prevaleciera en su vida. En respuesta, Dios lo cambió de nombre. Si hoy te está pasando algo parecido a como de Jacob, lo único que debes hacer es rendirte a Dios. Dios nos ha dado libre albedrío de tomar decisiones que, de acuerdo a nuestra sabiduría de saber si elegimos ser justo o injusto, hacer lo bueno o lo malo, pero la verdad siempre es la que prevalece, tal como dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dios es la verdad. Solo hay que ser sincero, no tratar de predicar lo que uno no vive, porque eso sería vivir en la hipocresía. Dios nos conoce más que a nosotros mismos. Dios conoce nuestra capacidad, nuestra situación. La primera señal de que alguien quiere cambiar es no ocultar los defectos. Israel quiso ser diferente y no ocultó su condición. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, versículo 7. Cada uno de nosotros estamos atravesando situaciones diferentes, pero eso no significa que tenemos que llevar por delante a la primera persona que tenemos al frente. Dios es bueno y nos ama tanto que nos deja a nosotros mismos elegir dónde queremos estar, si estar en el camino correcto o incorrecto, pero siempre será mejor 1000 veces escoger el camino correcto. Ahora vamos a hablar de Lea, una esposa leal, fiel y paciente. Primeramente, el nombre Lea significa melancólica o fatigada. Mas, sin embargo, su historia en la Biblia muestra una mujer de gran fortaleza y perseverancia. A pesar de las dificultades y el rechazo que experimentó por parte de Jacob, quien prefería a su hermana menor Raquel. Ahora, sin más preámbulos, seguiremos con el tema de Lea. Lea era la hija mayor de Labán, un pastor de ovejas en Harán. Labán le jugó una mala pasada a Jacob. Labán entregó a Lea en lugar de Raquel, después de haber trabajado 7 años por ella, porque era la costumbre del país que la hija mayor se casara primero. Bueno, hagamos un énfasis aquí. Recordemos que en el pasado, Jacob engañó a Isaac, robando la bendición de Esaú, pues resulta que tiempo después, él termina siendo engañado por Labán. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. El pasado encontró a Jacob para cobrarle lo de Esaú. Seguimos con el asunto de Lea. Entonces, al analizar la vida de Lea, tengo fe que aprenderemos cómo actuar correctamente, aun cuando se haya cometido una injusticia con nosotros. Jacob huía de la furia de su hermano Esaú, desde su pueblo hasta la casa de Labán. Pero mientras él viajaba, tuvo un sueño. En el lugar donde Jacob tuvo el sueño, lo llamó Betel, que significa casa de Dios. El Señor le prometió a Jacob que donde quiera que fuere lo protegería y que regresaría sano y salvo a su casa. A su vez, Jacob le prometió a Dios servirle y darle la 10ª parte de todo lo que Dios le diera. En el camino, Jacob conoció a Raquel, que estaba cuidando las ovejas.
Fue un amor a primera vista. Después de salir de Betel, finalmente Jacob llegó a la casa de Labán. Labán recibió a Jacob en su hogar después de que éste le relató todo lo que le había sucedido. Entonces Jacob quiso trabajar 7 años para obtener a Raquel como esposa, la hija menor de Labán. Si te gustaría saber quién era Labán, hermano de quién era, y qué relación había entre Labán, Rebeca, Jacob y Lea y su hermana Raquel, te invito a que lees Génesis 24, versículo 29. Lea y Raquel eran distintas. Nos explica Génesis 29, versículo 17. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Bueno, como nos cuenta la Biblia, de la diferencia que había entre las dos hermanas, obviamente Raquel era físicamente más hermosa que Lea. Génesis 29:20 dice: así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Al finalizar los 7 años, Jacob le recordó a Labán su promesa. Así la boda se preparó y según la costumbre, la novia fue llevada al aposento del novio. La habitación estaba oscura y silenciosa completamente. Jacob no se dio cuenta hasta la mañana siguiente que Labán le había engañado al darle a Lea en vez de Raquel. Labán ya tenía su excusa perfecta de que no podía dar en matrimonio a su hija menor antes que la mayor. Bueno, de cierta forma, eso era verdad según la costumbre, pero no era lo que los hombres habían acordado. Lea se encontró casada con el hombre que amaba a su hermana. La Biblia nos dice que Jacob tuvo que trabajar 7 años más después de casarse con Lea para poder casarse con Raquel. En total, Jacob trabajó 14 años con Labán por Lea y por Raquel 7 años por cada una. Me imagino el conflicto que había en esa tienda de poligamia o poliginia. La situación se volvió insostenible. La Biblia no nos da detalles de los problemas que había en ese hogar, pero describe un problema en particular en Génesis 29:31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. O sea, aquí hay algo interesante. Raquel era de buen parecer y Lea no muy atractiva. Jacob amó más a Raquel que a Lea, pero Lea era menospreciada, desdichada y rechazada. Ella no era bonita, no tenía ojos hermosos, pero Dios vio su condición y su situación. Entonces Dios la recompensó por todo aquello que ella estaba atravesando y le dio hijos. Pero Raquel era estéril. Lo que te quiero dejar saber en esta hora: no importa quién o quiénes te haya rechazado, humillado, ni quién te haya señalado, lo más importante es que Dios está viendo y Él te tiene en su agenda para recompensarte. Lo más importante es no desmayar y esperar con paciencia tu recompensa final. A lo mejor ni Labán, ni los vecinos, ni los amigos o familiares tenían en cuenta lo que estaba sucediendo en esa tienda, pero Dios estaba observando lo que estaba pasando. Muchas veces, para que el propósito de Dios se acelere en tu vida, alguien tiene que acelerarlo. Y para eso tienes a tus enemigos, a los que te odian, a los que te humillan, a los que te señalan y te rechazan. Y ese mismo Dios que está tomando notas va a paralizar a tus enemigos. No permitas que las acciones de tus enemigos te paralicen o disminuyan tu autoestima y tu confianza en Dios. Levántate en autoridad, en poder y con fe, porque Dios avergonzará a tus enemigos, tal como dice Isaías 41, 11 a 13. Todos los que te odian quedarán avergonzados y humillados. Los que luchan contra ti quedarán completamente exterminados. Buscarás a tus enemigos y no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como si no existieran. Porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano. Yo he dicho: no tengas miedo, y yo te ayudo. Tienes que dar tu mejor sonrisa cuando algo así te suceda, porque Dios está de tu parte. Los que están en problemas son tus adversarios, los que se han levantado contra ti sin causa alguna. La victoria es tuya. Tú puedes, porque Dios es tu hacedor.
Mira la situación tan pésima que el padre ha provocado entre sus dos hijas. Ni Lea ni Raquel tuvieron que ver con todo lo que estaba pasando. Todo eso fue ideado y encabezado por un tercero, Labán. Si han querido perseguirte, perjudicarte por las malas acciones de un tercero, confía en Dios, porque Él está de tu parte. Él pondrá a tus enemigos por el estrado de tus pies. Quédate positivo, no te desanimes, porque Dios te viene a ayudar. Dios no te olvidará para siempre, ni tu esperanza se desvanecerá. Es una promesa de que la justicia de Dios prevalecerá y que Él atenderá a aquellos que están en situación de necesidad. Volviendo al tema de Lea, veamos qué pasó con Lea. La Biblia no nos da muchos detalles, pero sabemos que ella procreó la mitad de los líderes de Israel. Lea fue bendecida por Dios, y a pesar de todas las situaciones incómodas que ella tenía que soportar, Lea sobrevivió a su hermana y finalmente tuvo su lugar como esposa única de Jacob. El Señor la seguía bendiciendo. De su hijo Judá vino la línea mesiánica del rey David, de la cual nació Jesús. Otro de los hijos de Lea dio origen a la tribu sacerdotal de Leví, de donde descendían Moisés y Aarón. Cuando confiamos en Dios y preferimos sufrir por hacer lo correcto y vivir en la verdad y en justicia, Dios derrama su bendición sobre nosotros. Así que, meditémonos sobre la vida de Lea y no quejarnos ni amargarnos cuando vengan las situaciones difíciles. Siempre hay que confrontar la vida con mucha fe en Dios, con paciencia, diligencia y con perseverancia, porque la esperanza en Dios nos da la fuerza y la capacidad para aguantar siempre los obstáculos que la vida nos presente.